lo que me pasa con Gilla o Barreda o todos los Arquímedes Pucho, Robledo Puch, Nair Galarza, más que la verdad, a ver cómo mataste, fuiste vos, que obviamente esa pregunta tiene que estar de rigor. Me interesa saber o a ver cómo son ellos fuera de lo que aparecen en los medios, ¿no? El asesino, la asesina con vestida de mujer, o el ángel negro como fue Robledo, o Gilla la Envenenadora de Montserrat. El lado humano, no es que lo busco, se descubre, aparece en algunos casos. Pero no, esa fue la diferencia. Yo no es que busco saber, digo, ya está, ya se sabe que fueron, se recontra sabe que fueron. El tema es ver, tratar de ver por qué, cómo eran sus vidas antes de eso, cómo fueron después. Pero Arquímedes monologaba, no, como que no había empatía, siempre el superior al resto, no tenía un atisbo de arrepentimiento, y lo más humano que puede encontrar en él era algo que él no decía, pero que se veía, que era su soledad y una cercanía no digo a la muerte, por la muerte no como algo malo, sino que uno puede trascender, sino como esa soledad de los últimos años, ya de dar lástima. Quizá eso era lo más. Él terminaba de hablar y uno se tenía que ir y inventaba una anécdota más o tiraba una anécdota más para que el fotógrafo y yo nos quedáramos. Entonces la soledad es lo único que pude ver, pero el más oscuro por lejos, Arquímedes, tenía una potencia en la oscuridad que en otros no lo vi, porque tanto a todos los que hablamos, ¿no? Gilla, Barreda, Robledo Puch, ya habían pasado muchos años de que mataron, más de 30 o 40 años. Entonces ya eran como unas parodias de sí mismo, por eso crónicas grotescas. Era ya algo grotesco. En cambio Arquímedes tenía como ese poder oscuro del que había secuestrado las familias, había usado a sus hijos para eso, Alejandro y Maguila, y además había armado una banda en la que él ordenaba matar y secuestraba en el sótano, en la bañera o en el ropero a personas y las terminaba haciendo matar. Yo a veces cuando entrevistaba trataba de sacarle el prejuicio. Bueno, ahora no voy a estar con la envenenadora, manipuladora, que estaba, eso lo transpiraba. Voy a estar con una viejita. Y bueno, cuando yo la pasaba a buscar ya en sus últimos años por un geriátrico de Caballito, íbamos a la esquina a un bodegón, que en el bodegón ella comía milanesa Gilla Murano. Ya le habían puesto así, decía en la carta, milanesa Gilla Murano. Ahí cerca de Parque Rivadavia, 2 o 3 cuadras. Y era una milanesa napolitana, una bestialidad, papas fritas, era una bestialidad. Y se atragantó con una papa frita, un pedacito de milanesa, nunca lo pude saber, y bueno, se moría. De hecho, a mí me pasó en la vida real con un pedazo de bife y casi no la cuento. Y me salvaron ahí, y bueno, ahí apareció el mozo, estaba el fotógrafo, pero casi se muere. Gilla Murano estaba toda violeta, y por suerte la salvaron, le hicieron así, terminó lanzando la papa frita, pero estuvo a punto de morir frente a mí. No volvía más de ahí. Ya eso hubiese sido tremendo. Haber matado a Gilla Murano quizá era como un héroe, o probablemente hubiese quedado como un miserable, ¿no? Probablemente me lo ponía en contra por... Sí, eso es tremendo. Ya es como que ya está, es un cierre de ciclo, no. Una cosa sería un documental, pero ya ese laburo que era estar solo, horas de viaje, porque yo comentaba el otro día, digo, todo para que salieran esas crónicas o perfiles, hubo un laburo muy sucio que hacer. Pero claro, la gente lo que lee es el trabajo final, no le importa si vos cruzaste 2 ríos, si volaste a tal cosa, si viajaste 15 horas en un micro y después 3 horas en otro, 4 horas para esperar en la cárcel, porque yo muchas veces iba como visita, estar 5 horas con el tipo ahí, después otras 4 para salir de la cárcel, otras 15 para volver, otras 10 para Buenos Aires. Fue mucho incluso en la vida personal, porque atravesar oscuridades ajenas, como me decía el viejo Sims, uno se lo ha oscurecido. Esto no quiere decir que yo termine robando, termine matando, pero termine como ensimismado, y esas energías, quieras o no, se transmiten, sobre todo con Robledo Pucho, están en penales. Sí, estoy agotado, ya la batería, viste cuando el cargador ya no te anda, decís, para eso estoy agotado. Y aparte también
no solo agotado en llamarlo lo mental, físico, en lo energético, en lo espiritual, sino también en las historias, el tener cuidado de ya no repetirme, de no sorprenderme. No, fue maravillosa. Yo, como decía, me considero sapo de otro pozo. Es muy difícil, claramente es una obviedad lo que decir, pero es otro lenguaje al del periodismo, al de la escritura. Es claramente un lenguaje visual y fue una experiencia enriquecedora de aprender tanto de Luis, que lleva años trabajando, como de Fabián, y quizás estar horas para que en esas 10, 12 horas no salga ninguna escena. Es decir, salen pero no quedan. Y quizá de lo que no queda va apareciendo algo que termina por quedar. Pero cuando se trabaja con Luis, por ejemplo, hay como dos mundos paralelos. Uno es el guión, la historia que se va siguiendo, se va desarrollando, y otro es Luis, es la cabeza de Luis, que se le va formando, proyectando la película en su cabeza.